En un mundo hiperconectado y lleno de apariencias, donde la fortaleza parece ser un requisito para existir, hay quienes llevan una carga silenciosa que nadie percibe. Son los que siempre tienen una sonrisa lista, los que logran resultados admirables y parecen tener la vida bajo control. Pero en las noches solitarias, cuando las luces se apagan y el bullicio cesa, se enfrentan a una lucha interna devastadora. ¿Cómo es posible que alguien que aparenta ser tan fuerte, por dentro esté al borde del colapso? Este fenómeno tiene un nombre. Se trata de la depresión funcional. Esa versión de la depresión que no encaja en los estereotipos, porque no se ve. No hay camas deshechas ni ausencias en el trabajo, sino agendas llenas y sonrisas bien ensayadas. Es el dolor de quien está roto por dentro, pero que por fuera parece invencible. Hoy nos sumergiremos en el corazón de este tema para entender qué hay detrás de esa fachada impecable, por qué tantas personas lo viven y, sobre todo, cómo podemos identificarlo en nosotros mismos o en otras personas. Agradecería que te quedes hasta el final, porque esto podría cambiar la forma en que miras a quienes parecen tenerlo todo bajo control. El término depresión funcional surge para describir una condición psicológica en la que una persona, a pesar de estar lidiando con síntomas depresivos significativos, logra mantener su desempeño en las actividades diarias y laborales, aparentando normalidad ante los demás. Este nombre enfatiza la contradicción entre el estado emocional interno del individuo y su capacidad para funcionar externamente. En la depresión funcional, la persona mantiene una fachada de éxito, ocultando así su lucha interna. Es decir, parecen cumplir con las expectativas sociales o laborales, mientras que en el fondo enfrentan una tormenta emocional interna. En cierta manera, no es lo mismo cuando la comparamos con la depresión clásica, en la que los síntomas por lo general suelen ser más evidentes y el funcionamiento cotidiano se ve particularmente afectado. La persona que sufre la depresión común puede tener dificultades para levantarse de la cama, cumplir con responsabilidades básicas de su vida o mantener relaciones sociales. Esto, en la depresión funcional, no se ve afectado, mejor dicho, es que no se ve a simple vista, debido a que el individuo parece ocultarlo de tal manera que pasa desapercibido, y más aún cuando está rodeado de personas. Esto no la hace menos grave que la depresión clásica, aunque pueda parecerlo desde fuera. De hecho, su invisibilidad la convierte en una lucha silenciosa que a menudo se perpetúa debido a la negación del problema, tanto por parte de la persona que la experimenta como de su entorno. Vivimos en una era donde la imagen lo es todo. Redes sociales, currículos perfectos y esa constante necesidad de mostrar lo mejor nos han empujado a convertirnos en actores de nuestras propias vidas. Aquellos con depresión funcional son expertos en esta actuación. La frase de Jean-Paul Sartre, "El infierno son los otros", cobra una relevancia inquietante aquí, porque la mirada ajena se convierte en juez y verdugo de nuestra aparente perfección. Según Sartre, muchas personas tienden a vivir en lo que él llama mala fe, un estado de autoengaño en el que evaden la responsabilidad de enfrentarse a su libertad y su auténtica esencia. En el contexto de la depresión funcional, la mala fe podría interpretarse como el acto de ocultar el propio sufrimiento tras una fachada de normalidad y éxito, eligiendo ignorar el malestar interno para cumplir con las expectativas externas. Estos individuos por lo general mantienen sus trabajos, son socialmente activos y hasta pueden alcanzar logros envidiables. Sin embargo, bajo la superficie, sienten un vacío abrumador. Es un mecanismo de supervivencia que raya en lo paradójico. Se sobreexigen para silenciar su dolor e indirectamente, con cada logro que consiguen incrementa la presión de seguir aparentando. La depresión funcional es una de las formas más insidiosas de la enfermedad.
aunque no está oficialmente reconocida como un diagnóstico médico, sí es cierto que comparte muchas características con el trastorno depresivo mayor. La diferencia radica en cómo los afectados continúan cumpliendo con las demandas externas mientras internamente se desmoronan. Carl Jung, el padre de la psicología analítica, escribió: «La depresión es como una mujer de negro. Si aparece, no la ahuyentes. Invítala a sentarse. Escucha lo que tiene que decirte». Esta reflexión subraya un punto clave, y es que la depresión funcional muchas veces es una señal de que algo en nuestra vida necesita ser atendido, mas no reprimido. Jung introduce el concepto de la sombra como aquellas partes de nuestra personalidad que preferimos reprimir o negar porque no encajan con la imagen que queremos proyectar al mundo. En el caso de la depresión funcional, la persona podría esconder su sufrimiento y tristeza porque teme ser percibida como débil o incapaz, construyendo así una máscara para encajar en las expectativas sociales. Jung diría que esta desconexión entre lo que mostramos al mundo y lo que realmente sentimos genera un conflicto interno que puede manifestarse como vacío, desmotivación o síntomas depresivos. La clave, según él, está en integrar la sombra, reconocer esas partes ocultas de nosotros mismos y aceptar que también forman parte de quienes somos. Él afirma que asimilar y aceptar el sufrimiento es una parte inevitable del crecimiento personal. No lo consideró un obstáculo, sino una oportunidad para transformarnos. Si conectamos este enfoque con la depresión funcional, el mensaje es claro. El camino hacia la curación no pasa por mantener la fachada, sino por enfrentar la oscuridad interna y permitir que nos guíe hacia una vida más plena y auténtica. La depresión funcional es un maestro del disfraz, oculta bajo rutinas impecables y una aparente estabilidad, pero si miramos más de cerca, hay pequeñas grietas en esa fachada perfecta que revelan el peso que lleva quien la sufre. Identificar la depresión funcional no es fácil. Entre las señales más comunes están una sensación constante de vacío o agotamiento emocional, el uso de la productividad como una forma de escapar del dolor interno, dificultad para sentir alegría genuina, incluso en momentos de éxito, y una desconexión entre la imagen pública y el mundo interno. Como dijo Friedrich Nietzsche, el que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Pero el problema de la depresión funcional es que el porqué se desvanece, dejando solo un cómo que se vuelve insostenible. El entorno social juega un papel crucial. A menudo, quienes sufren depresión funcional temen ser juzgados como débiles o incapaces si expresan su dolor. Esto refuerza la necesidad de mantener la fachada. El silencio es el cómplice más cruel de la depresión funcional. Muchas personas no hablan porque sienten que no tienen derecho a sentirse así. Piensan, hay gente que la está pasando peor, o ¿cómo voy a quejarme si mi vida es tan buena? Pero la realidad es que la lucha interna no se mide en comparaciones. Nadie debería justificar su dolor para que sea válido. Sin embargo, este pensamiento lleva a muchas personas a permanecer en silencio, atrapadas en una burbuja donde todo se acumula y nada se resuelve. Y, mientras tanto, el tiempo sigue pasando. Viktor Frankl lo expresa en su obra El hombre en busca de sentido. Cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Teniendo en cuenta que cambiar la percepción que tenemos de nosotros mismos es un proceso doloroso, especialmente en un mundo que parece celebrar la perfección y castigar la vulnerabilidad. La depresión funcional nos obliga a replantearnos qué significa realmente ser fuerte. Tal vez la verdadera fortaleza no está en soportar todo sin quebrarse, sino en reconocer cuando es necesario pedir ayuda. Como sociedad, tenemos la responsabilidad de normalizar la vulnerabilidad,
y dejar de glorificar la productividad a costa de la salud mental. La depresión funcional es una de las máscaras más dolorosas que alguien puede llevar. En esta sociedad que premia la productividad, la fortaleza y el cumplimiento de expectativas, lleva a muchas personas a la larga, a esconder sus heridas y reprimir su dolor para no decepcionar, para encajar en un círculo social o simplemente para sobrevivir. Pero esta constante necesidad de aparentar lo que no se es, de negar el propio dolor, termina por desgastar profundamente a la persona, tanto emocional como esencialmente. El verdadero problema de la depresión funcional radica en el autoengaño. Cuando nos obligamos a ignorar nuestra tristeza, nuestro cansancio o nuestra vulnerabilidad, nos desconectamos de nosotros mismos. Y sin esa conexión interna, comenzamos a vivir una vida superficial, una existencia basada en cumplir con lo que otros esperan de nosotros, mientras nuestras verdaderas necesidades y emociones quedan relegadas al olvido. Es como caminar con una armadura pesada. Al principio puede protegernos, pero con el tiempo, ese peso nos agota y nos rompe. El mensaje que quiero compartir contigo, si te reconoces en esta descripción, es este. No tienes que aparentar ser fuerte todo el tiempo. Mostrar tus heridas no te hace débil, te hace humano. Pedir ayuda, detenerte para reflexionar sobre lo que sientes, no es un signo de fracaso, sino un acto de valentía y humildad. Es fundamental ser honesto contigo mismo. El hecho de reconocer que no estás bien no significa que hayas fallado, significa que estás siendo real. Y la autenticidad, aunque pueda doler al principio, es el único camino hacia una vida más significativa. Quiero recordarte lo siguiente: no estás solo en esta lucha. Siempre habrá alguien dispuesto a escucharte, a apoyarte y caminar contigo en el proceso de reencontrarte con tu verdadero yo. Porque mereces más que simplemente funcionar. Mereces vivir de verdad. La próxima vez que veas a alguien que parece tenerlo todo bajo control, detente un momento. Pregúntale cómo está. Quizás esa simple pregunta sea la chispa que inicie su camino hacia la luz. Y si eres tú quien lleva esa carga invisible, recuerda, no tienes que cargarla solo. De corazón, quiero agradecerte por tomarte el tiempo de estar aquí y reflexionar conmigo sobre un tema tan importante. Recuerda que no estás solo, incluso en tus días más difíciles. La verdadera fortaleza está en permitirte sentir, en abrirte a ti mismo y en buscar esa ayuda que mereces. Date permiso para ser humano, para equivocarte, para sanar. Siempre hay una luz, incluso en los momentos más oscuros. Ser fuerte no significa cargar con todo, sino aprender a soltar lo que no podemos llevar solos. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.